que fue en el año 2022, que se hizo esta nueva clasificación de los tumores genitales en general. Em, La anterior clasificación eh, nos dividía a los carcinomas de la vulva en queratinizantes, no queratinizantes y en los patrones histológicos, pero en la nueva clasificación vamos a ver que nos va a dividir a las lesiones en lesiones escamosas de la vulva, precursoras y lesiones invasivas. Además de las lesiones, los carcinomas relacionados a otros anexos de la piel, como los carcinomas de células basales, los carcinomas los otros elementos que vamos a encontrar en la vulva, como los de glándula sudorípara, los de glándulas de Bartolín, los carcinomas que son de glándula mamaria ectópica en la vulva y los carcinomas de otro tipo como el adenocarcinoma de tipo intestinal, que es exactamente igual al del intestino, tanto histológicamente como por inmunohistoquímica, y que solo por la historia clínica, que no hay nada en el colon y la lesión es única de la vulva, es que lo vamos a clasificar como de la vulva. Y lesiones germinales. Esas son las lesiones que clasifican ahora al cáncer de vulva. Entre las lesiones precursoras se van a dividir en lesiones dependientes de virus del papiloma humano. Y ¿qué es lo que vamos a encontrar macroscópicamente? Máculas blancas como, vamos a ver acá, máculas blancas, algunas lesiones pueden confluir, pueden ser papulares, como en este caso, pueden estar distribuidas en toda la vulva, en los labios mayores, en el clítoris, en el introito, en la región perineal. También pueden haber placas que pueden confluir y tener algún cuerpo, ser blanquecinas y en otras áreas oscuras, ser verrucosas y otras lesiones que pueden ser engrosadas y aplicándole ácido acético, pues se va a ver que la lesión no solo son las lesiones con cuerpo papulares y verrugosas, sino que también van a haber zonas en el epitelio o en el resto de la piel que van a estar afectadas. Este, mm, ¿Cuáles son los síntomas? Prurito, irritación, pero un 40%, que es bastante importante, son asintomáticas. El 70% de las lesiones precursoras dependientes del virus del papiloma humano van a ser del tipo 16. Em, Esto es en mujeres cada vez más jóvenes, mientras que en las mujeres ancianas no se ha asociado a HPV. ¿Qué terminología podemos utilizar? Podemos utilizar neoplasia intraepitelial vulvar 1, 2 y 3, como cuando se utilizaba en el cuello uterino de neoplasia intraepitelial cervical, el NIC, pues es exactamente igual. Sin embargo, la OMS acepta dividir, igual que en el cervix, lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, que son las grado 1, o las neoplasias vulvares intraepiteliales 1, y las 2 y 3 clasificarlo como lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado. ¿Qué no acepta la OMS? La terminología antigua de displasia. Las lesiones
pueden ocupar todo el espesor del epitelio, pero siempre se va a conservar el estrato basal. A veces llenan completamente el epitelio. Vamos a ver que los núcleos se agrandan, son hipercromáticos y algunas veces causa hiperkeratosis con parakeratosis. ¿Qué significa parakeratosis? Que van a haber núcleos en el estrato córneo que no deberían de haber. También podemos encontrar algunas áreas como que quisiera recordar a la queratinización individual de las células epiteliales de la epidermis. Por eso se ven algo rosaditas. Algunas veces encontramos las uniones intraepiteliales bastante marcadas y si nosotros le hacemos por inmunistoquímica un P16, nos va a dar la tinción denominada en bloque. ¿Qué significa eso? Que va a estar teñida tanto el citoplasma como el núcleo en todo el espesor de la lesión. Solo las zonas en donde pues las células ya están apoptósicas, pues no va a teñir. El por qué va a teñir el P16, porque es el mismo mecanismo que hace el virus al afectar al gen del retinoblastoma por medio de las proteínas E6 y E7, y entonces se va a expresar el P16 de forma indirecta y esto significa que hubo infección por el virus del papiloma humano o que hay infección por el virus del papiloma humano. Este, el 23% de las lesiones precursoras van a progresar a cáncer invasivo. Entonces, el tratamiento va a depender de la extensión de la lesión y principalmente pueden hacer crioterapia, le pueden dar inmunorreguladores y los carcinomas invasivos que van a verse originados a partir de una lesión de alto grado precursora asociada a BPH son los patrones histológicos basaloide, verrucoso y pocas veces el queratinizante. El queratinizante se ha asociado más a las lesiones no dependientes de BPH. Las lesiones precursoras independientes de BPH pueden ser lesiones muy crónicas. Es larga historia de picazón, ardor, que va a estar relacionado al líquen escleroso y atrófico, también al líquen plano, que son estas lesiones muy crónicas, pero un alto porcentaje, más hasta la mitad de las pacientes pueden ser asintomáticas y son posmenopáusicas. Los principales síntomas son prurito, irritación, dolor y una sensación urente. Estos no asociados al BPH o neoplasia intraepitelial vulvar diferenciado, así es como lo van a encontrar, por su traducción al español, se ha visto que puede ser por mutaciones del TP53. Sin embargo, no quiere esto decir que en inmunistoquímica estos vayan a marcar completamente o amplificar el P53. También se ha visto asociado a amplificación de la ciclina D1 y a variaciones de copias en los cromosomas 3 y 8. ¿Cómo hacemos la diferencia? Porque cuando hacemos la tinción para P16 va a ser completamente negativo. Entonces, acá ustedes pueden ver que las lesiones nos pueden confundir muchas veces, porque lo que va a haber es la elongación de la epidermis hacia la dermis. Van a ver algunas perlas córneas abortivas. El estrato basal va a ser el que va a estar más prominente y suele no afectarse todo el espesor del epitelio, incluso algunas veces puede madurar. Otras veces puede estar desorganizado en algunas áreas, pero generalmente llega a madurar este epitelio.
Y cuando nosotros hacemos la tinción para P16, pues va a ser negativo. Algunas veces ya va a tener áreas, se va a acompañar por este denso infiltrado inflamatorio, que es lo que caracteriza al líquen plano, y pueden ser lesiones que son como verrugosas o condilomatosas, que pueden simular al condiloma, como en este caso, que a veces nos puede confundir. Ustedes ven estos halos claros, pero en realidad no es un verdadero condiloma. Cuando uno le hace el HPV, pues no está positivo, tiene perlas córneas abortivas y a veces podemos encontrar no este denso infiltrado inflamatorio, sino verse acompañado de áreas acelulares y teñidas muy fuertemente de un área rosada intensa que es amiloide. Si nosotros hacemos el P53 a este tipo de lesiones, vamos a ver que no solo nos va a pintar el estrato basal como suele ser normal, sino que también vamos a encontrar el P53 en la capa de las parabasales, ya sea 2 o 3 capas arriba la, del estrato basal. Esto es lo característico y el P16 negativo. A veces puede haber una tinción muy focal y ser totalmente nula. Entonces, cuando es nulo, no significa que no sea, si el P16 es negativo, entonces pues, tenemos o estamos en la obligación de clasificarlo como no asociado a HPV. Las lesiones pueden ser a veces muy gruesas, verrugosas, otras veces simulan condiloma. Son las lesiones que antes llamábamos condilomatosas. Aquí ustedes pueden observar la fotografía. El P16 es totalmente negativo y el P53 pues que va a tener 2 o 3 capas arriba del estrato basal. Las lesiones también pueden abarcar varios focos de la vulva y ser muy aparatosas, pero generalmente van a estar engrosadas o pueden causar a veces sinequias en la vulva. Y nosotros encontrar una lesión que pues es bastante bien diferenciada, y solo el estrato basal ser el que se vea típico, siempre con ese infiltrado inflamatorio en banda característico de estas lesiones crónicas pruriginosas. Entonces, ya conociendo cuáles son las lesiones precursoras, vamos a hablar del carcinoma invasivo. El carcinoma invasivo es de células escamosas. Algunas veces ustedes pueden oír la terminología de epidermoide, pero eso ya se abandonó. Realmente se llama de células escamosas porque el epitelio es de células escamosas, así se denomina el epitelio de la dermis, de la epidermis. Va a representar nada más un 5% de todos los carcinomas ginecológicos. Principalmente se ve en mujeres de 60 años o más, pero recientemente se han encontrado carcinomas invasores de vulva en mujeres de 23 años, pero esto es por poblaciones que no han sido vacunadas y que están asociadas a HPV. Y como vimos, la OMS lo va a clasificar en carcinoma de células escamosas y carcinoma de células no escamosas. Entonces, estos carcinomas van a representar el 90% de los tumores vulvares. La sobrevida a 5 años con buenos márgenes, con una extensión menor de 2 centímetros y una profundidad no mayor de 1 milímetro, va a ser hasta del 89% y va a disminuir si se incrementa la extensión de la lesión y la profundidad de la misma. Perdón. El carcinoma de células escamosas, que va a estar asociado a infección por el virus del papiloma humano, generalmente va a ser el 16 y seguido del 33. Es muy raro el 6 y el 11, entonces generalmente son virus de alto riesgo.
La, los carcinomas no asociados a infección por el virus del papiloma humano suelen ser mujeres mayores, ancianas, arriba de los 60 años y asociadas generalmente al líquen escleroso y atrófico. Entonces, ¿cómo vemos las lesiones? Pueden ser nodulares, pueden ser ulceradas. Nuevamente se pueden encontrar en cualquier sitio de la vulva, ya sea en labios mayores, labios menores, el clítoris, el introito y la región perineal. Pueden ser lesiones ulceradas y pueden ser lesiones verrugosas, así como se ve aquí en el corte. Es una lesión bastante rugosa que recuerda a los condilomas acuminados. Las lesiones que no están asociadas a HPV, generalmente vamos a ver una vulva como esclerótica, está dura, la piel está como estirada y muchas veces encontramos adherencias por el proceso crónico que están viviendo. Histológicamente antes lo dividíamos cuando era de células escamosas en queratinizante y no queratinizante, pero se ha visto que no hay ninguna implicación clínica en cuanto a pronóstico. Por lo tanto, la OMS ya no le pone ese apellido de queratinizante o no queratinizante al carcinoma de células escamosas. Entonces, por eso es que ustedes ven bastante abreviado el diagnóstico. Cuando no es queratinizante, vamos a encontrar una lesión que tiene un aspecto como basaloide. Las células van a recordar a las células del estrato basal y va a invadir, va a crecer en forma como verrugosa. En el caso de los queratinizantes, a veces focalmente queratinizantes, si hay una combinación de ellos, van a tener perlas córneas. Esta es una fotografía de un P16. Nuevamente el P16, cuando es asociado a HPV, va a ser la tinción en bloque, incluyendo núcleos y citoplasma y toda la lesión. En el carcinoma invasor de células escamosas no asociado o independiente del BPH, va a ser una lesión que generalmente va a queratinizar. Ustedes pueden ver aquí la queratinización bastante importante. Eso quiere decir que recuerda a las células más maduras de la epidermis y que algunas veces va a tener focalmente positividad para P53. La mejor evolución de los carcinomas de vulva son los asociados a HPV y los factores de riesgo que van a hacer que haya multifocalidad, que se esté asociado también a lesiones sincrónicas en la región perineal, en la región anal, en la uretra, son el tabaquismo y la inmunodeficiencia, probablemente porque hay alteración en el caso del tabaquismo en los mecanismos de defensa de la paciente. Y la inmunodeficiencia, pues, va a volver más agresivo a la infección por HPV. El estadio se ha visto que va a depender qué es lo que les debe de importar a ustedes que nosotros les mencionemos, aparte de si está asociado o no a HPV, si es que lo tenemos. Si no tenemos el estudio de inmunistoquímica, pues les vamos a poner nada más carcinoma de células escamosas, no especificado a secas, y invasor. Y nosotros tenemos que ponerle el nombre. Nosotros ahora que ya lo tenemos, deberíamos estar obligados a hacerles P16 y P53 a todos los carcinomas. Les tenemos que reportar el tamaño tumoral, la profundidad de la invasión cuando es una resección, ¿verdad? Y si nos llegaron los ganglios linfáticos.
El tratamiento va a depender del estadio. El, am, el mejor, este, el mejor pronóstico va a ser cuando son menores de 2 centímetros y la profundidad de la invasión es superficial, o sea, es una lesión superficialmente invasiva, lo que antes llamábamos carcinoma microinvasor, porque va a ser de un espesor o grosor total de 1 milímetro. El tratamiento cuando la lesión es única y no es muy profunda y no es muy grande, pues es la excisión con bordes libres y la vulvectomía parcial o total, dependiendo del tamaño, si ya son lesiones mayores. En esta tabla que encontré, vamos a ver el porcentaje este, de riesgo de metástasis a los ganglios linfáticos. Dependiendo del grosor del tumor, si es más de 3 centímetros, hasta el 31% de las pacientes va a tener metástasis inguinal. Si el espesor de la invasión o la extensión de la invasión es mayor de 3 centímetros, va a ser hasta un 36%. Y el grado nosotros se los vamos a dar en los carcinomas de células escamosas 1, 2 y 3, dependiendo de las características nucleares y de queratinización, qué tanto recuerden al epitelio que le dio origen. Entonces, cuando son poco diferenciados, o sea, grado 3, que realmente no recuerda al carcinoma de células escamosas convencional, sino que tenemos que hacer algún tipo de estudio para poder decir, pues este es carcinoma de células escamosas, hasta un 45% de las pacientes va a tener metástasis inguinal. Aquí tenemos un ejemplo de resecciones nodulares en el área del introito vaginal y es una vulvectomía total. Así es como recibimos nosotros las piezas, las debemos de orientar, debemos de entintar bordes y entintar el borde profundo y hacer los cortes perpendiculares para poder medir el grosor del tumor y la profundidad de la invasión. En algunos centros hacen gangliocentinela, entonces le inyectan eh, en medio de ya sea azul de metileno o verde con fluorescencia, este es con azul de metileno, al tumor y se observa transoperatoriamente al día siguiente los ganglios que hayan agarrado el colorante. Entonces, vean, estos ganglios oscuros fueron los que agarraron el azul de metileno y van por ellos, para no causarle después problemas de si se hace una linfadenectomía total. Entonces, por eso es que es bastante bueno hacer el ganglio centinela. Para recordarles cómo era que medíamos nosotros la profundidad de la invasión, tenemos que observar las crestas, que no haya área invasora, las crestas de la piel, la cresta más alta, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a medir hasta donde esté la última masa tumoral invasora, y ese va a ser nuestro eh, espesor de invasión o profundidad de invasión. ¿Qué otros carcinomas vamos a encontrar en la vulva? Los de células basales. Nosotros se los vamos a informar como los carcinomas de células basales del resto de la piel. El pronóstico pues va a ser exactamente igual que el del resto de carcinomas de células basales, con los que tienen peor pronóstico son los que tienen patrón infiltrante, patrón micronodular o los vasoescamosos, también llamados metatípicos.
Vamos a encontrar la serie de carcinomas que se desarrollan a partir de la glándula de Bartholin, son considerados como primarios de la vulva. Son poco frecuentes los carcinomas, les decía, de tipo glándula mamaria, los de tipo glándula sudorípara, sebáceos, y todos estos son por los anexos que vamos a encontrar en la piel de la vulva. Y afortunadamente van a representar menos del 5%, ¿verdad? Y los adenocarcinomas primarios de vulva con diferenciación intestinal que ya habíamos hablado. Aquí tenemos una foto. Este es el clítoris. Aquí es parte del clítoris porque esto es el tejido esponjoso, son aquí senos venosos y abajo podemos encontrar una lesión adyacente y esa lesión es igual a la morfología, recuerda mucho a los carcinomas de mama. Entonces, van a ser exactamente, se van a comportar como los carcinomas de mama y nosotros tenemos que reportarles el tamaño, la profundidad de la invasión y los bordes quirúrgicos laterales sobre todo. También se van a comportar exactamente igual que los carcinomas de mama, por lo tanto tenemos que hacerles su panel completo de receptores de estrógeno, progesterona, HER y su Ki67. Los carcinomas sebáceos a veces se pueden confundir con los carcinomas de células escamosas, pero vemos que son lóbulos que recuerdan a la glándula sebácea. Acuérdense que en la vulva tenemos abundantes glándulas sebáceas, tanto en los labios mayores como en los labios menores. Ya en el área del introito y en el área del clítoris hay menos glándulas sebáceas. Entonces, estos lóbulos que recuerdan a las glándulas sebáceas normales y las células que están como en maduración y la vacuolización del citoplasma nos va a confirmar que realmente se trata de un carcinoma de sebáceo. También los carcinomas de glándulas de Bartholin pueden ser adenocarcinomas comúnmente como de la glándula y otras veces pueden ser con patrón de crecimiento adenoideo quístico, como los de glándula salival y glándula sudorípara. Hay otros carcinomas como la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget no es más que células de adenocarcinoma, solo que intraepiteliales. Se cree que hay varias teorías de dónde se originan, a partir de las células de los conductos que van a atravesar a la piel de la vulva, o que en la vulva también hay unas células parecidas a las del pezón, que son las células de Tucker, entonces que tienen características glandulares y entonces son células con características glandulares que van a infiltrar en forma de nidos sin solo la epidermis, no va a haber invasión a la dermis. Este, eh, Aquí podemos observar con antígeno de membrana epitelial y el Ki67 que están ocupando no solo el estrato basal, sino que también se van hacia la superficie epitelial. ¿Qué otras lesiones encontramos en vulva? También los carcinomas de células de Merkel. Acordémonos que las células de Merkel las vamos a encontrar distribuidas en casi toda la piel, pero están principalmente en la base de las crestas, sobre todo de las yemas de los dedos, y de algunos sitios como los pezones, y áreas tienen tacto fino. Y en el caso de la vulva, por la sensibilidad, vamos a encontrar que hay células de Merkel también, y entonces a partir de esas células se pueden desarrollar los carcinomas de células de Merkel. Aquí observamos la tinción nuclear y citoplasmática de la citoqueratina 20, que es clásica de estos carcinomas.
Y los tumores más raros que pueden haber en la vulva, pues son los de células germinales, principalmente son de morfología del saco vitelino, como los de ovario, y tumores germinales mixtos, pero siempre, siempre van a tener como acompañante a los elementos de los tumores del saco vitelino. Básicamente es más fácil ahora la clasificación de los carcinomas de vulva y pues creo que es el resumen y es bastante más sencillo de cómo clasificarlos y que afortunadamente ahora pues ya contamos con el HPV para poderles ofrecer. Ustedes ya saben que si son asociados a HPV pues va a existir mejor pronóstico. No sé si tienen algún comentario o alguna duda, porque esto es todo.